Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie de videos sobre principios de programación en Java. Cabe recalcar que esta serie de videos está enfocada a personas que ya saben programar en algún lenguaje de programación, quizá Python, C o C++. Java, ¿qué es Java? Java es un lenguaje de programación el cual surgió como en el año 95, un lenguaje de programación que se hizo bastante popular debido a su gran capacidad, debido a sus múltiples funcionalidades, a su paradigma que es orientado a objetos y la fácil adopción por parte de la comunidad. Esto es porque los lenguajes de programación de la época eran como demasiado complejos, por así decirlo, tenían sus peculiaridades que lo hacían complejo, como por ejemplo en el caso de C y C++, tienen su nivel de complejidad un poco más alto que en el caso de Java. Además de que Java tenía una característica que lo hacía bastante interesante, y es su portabilidad. ¿A qué me refiero con portabilidad? En el caso de Java, un programador podría desarrollar alguna aplicación o algo por el estilo, y esta aplicación podría ejecutarse en cualquier sistema operativo. Podría desarrollar una misma aplicación y poder ejecutar esa misma aplicación en Mac, en Windows o en Linux. Además que también se logró popularizar Java por su uso un poco más amplio, ya que se podrían hacer aplicaciones de propósito bien específico y no para computadoras, quizá para otro tipo de dispositivos, inclusive teléfonos móviles. En el caso puntual de dispositivos móviles o aplicaciones de dispositivos móviles, Java comenzó con una tecnología que se llama Java Micro Edition, pero después se colocó como el lenguaje principal para desarrollo de aplicaciones móviles para Android. Sin embargo, hoy en día como que se está viendo desplazado por otro lenguaje de programación que se llama Kotlin, más que todo por asuntos legales entre Oracle y Google. Y bien, avancemos un poco con el lenguaje de programación Java. Me imagino que ustedes que están en el mundo de la programación y la informática han escuchado hablar también sobre JavaScript, más que todo en el ámbito web. Entonces puede haber cierta confusión con respecto a estas dos tecnologías, Java y JavaScript. ¿Se trata de lo mismo o son tecnologías que se parecen o son complementarias? Pues lo que podría decirles es que en el caso de estos dos lenguajes de programación no tienen absolutamente nada que ver uno con otro. En lo único que se parecen es en el nombre. Muchos dicen que en el caso de JavaScript se aprovechó de la popularidad que tenía Java en aquellos momentos para asignarle ese nombre. Y en el caso de la sintaxis se parecen más o menos, pero en realidad es que ambos se parecen a C y C++, no es como que haya un nexo entre ellos dos. En el caso de Java es un lenguaje de programación que se utiliza más que todo, o inicialmente se utilizaba más que todo para aplicaciones de escritorio. Luego surgieron nuevas características que permitían a Java comportarse como un lenguaje de programación de backend para desarrollo web, y ya implementando otras nuevas características como Java Server Page y Servlets, que ya permitían desarrollo web utilizando Java. Sin embargo, en el caso de JavaScript es un lenguaje de programación el cual se creó con la finalidad de dar dinamismo a las páginas web del lado del cliente, es decir, para darle dinamismo al código HTML, por si han indagado un poco en desarrollo web. En el caso de JavaScript, no es un lenguaje de programación que me permita directamente desarrollar aplicaciones de escritorio. Sin embargo, hoy en día JavaScript se ha hecho bastante potente, que han surgido frameworks y un montón de plugins y librerías que han permitido que JavaScript se pueda utilizar para un montón de cosas más, como por ejemplo desarrollar aplicaciones de escritorio, aunque no fue diseñada inicialmente para ello, pero hay un framework por ejemplo que se llama Electron.js que me permite desarrollar aplicaciones de escritorio. Y JavaScript también hoy en día es utilizado del lado del servidor para desarrollar backend, ¿ok?
Pero en realidad ambas tecnologías son muy buenas, sin embargo son como bastante diferenciables una con la otra. En el caso de Java se utiliza un poco más en el ámbito corporativo. Las grandes empresas utilizan Java para toda su operativa. Y hay algunas cosas que sí se han migrado a la web. Ya hoy en día las aplicaciones de escritorio no tienen tanta demanda como antes. Sin embargo, en el ámbito empresarial aún lo sigue teniendo. La mayor parte de las funcionalidades de una empresa o de alguna necesidad o emprendimiento se necesita que tenga una alta disponibilidad en línea, así que se migran a aplicaciones web. Pero eso no impide de que Java sea uno de los lenguajes top que todo programador debería aprender. Un lenguaje de programación que tiene bastante demanda y que es muy bien remunerado. Así que espero que no haya quedado dudas con respecto a lo que es Java y JavaScript. En este caso sería Java lo que estaríamos hablando. Ok, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué necesito para programar en Java? Java es una plataforma que es mantenida por la empresa Oracle. Aunque Java inicialmente fue desarrollada por una empresa que se llama Sun Microsystems, esa empresa fue adquirida por Oracle. Oracle la adquirió junto a otras soluciones de tecnología como MySQL. Así que ellos son los dueños de este lenguaje de programación, por lo tanto ellos son los que dictan todo lo que tenga que ver con estándares sobre este lenguaje de programación. Así que todos los paquetes de software que necesiten para trabajar con Java deberán de descargarlos directamente desde las páginas de Oracle. ¿Qué necesito para programar en Java? Oracle, o bueno, en sus inicios, igual Sun Microsystems ofrecía un paquete de desarrollos o un kit de desarrollo para Java. A eso le denominaron Java Development Kit, JDK, tal y como lo vemos aquí, JDK. Eso es el software que nosotros necesitamos para desarrollar en Java, el JDK. Así que podríamos ir a buscar a Google, poner JDK y nos va a llevar a la página de Oracle. Ahí descargamos el software necesario y lo que nos va a descargar es un instalador. No tiene nada complicado de instalar, solo siguiente y ahí ya tendríamos lo necesario para desarrollar en Java. Internamente el JDK tiene un componente que se llama Java Runtime Environment, que es como el núcleo que permite ejecutar aplicaciones de Java. En realidad este JRE se puede instalar por aparte, de tal forma que yo puedo instalar el JRE en una computadora donde no voy a programar, sino que solo voy a utilizar aplicaciones Java. Entonces ahí no necesito el JDK, sino que solo necesito el JRE, el runtime de Java. Pero si voy a desarrollar, lo que necesito es el JDK completo. Pero si solo voy a utilizar una aplicación que se desarrolló en Java, con el JRE sería más que suficiente. Internamente el JRE tiene un núcleo que se llama Java Virtual Machine o JVM. Este componente de aquí es el que hace la magia, por así decirlo. Es el que le da la característica a Java que sea un lenguaje de programación portable. Esto es lo que me permite que yo genere una aplicación en Java y pueda ejecutarla en cualquier otro sistema operativo, en Mac o en Linux, sin ningún problema. Prácticamente lo que hacemos nosotros con nuestras aplicaciones en Java es que generamos el ejecutable de Java y ese ejecutable de Java corre sobre esta máquina virtual. Este sería como el intermediario entre el procesador y la aplicación como tal. En el caso de la aplicación en Java, el producto final no es como un .exe como estamos familiarizados los que trabajan con Windows, por ejemplo, o un ejecutable de Mac o un ejecutable de Linux, sino que lo que nos genera es un archivo especial que es un .jar. Ese archivo con extensión jar significa Java Archive, es como el ejecutable en Java, que lo vamos a estar viendo o explicando un poco más a detalle un poco más adelante. Lo que quiero dar a entender es que un ejecutable con la extensión .exe perdería total sentido en Java, ya que .exe es específicamente para Windows.
Los ejecutables exe son para Windows, así que ese programa no me serviría en Mac, no me serviría en Linux. Así que tiene que ser una extensión estándar de Java que me dé la portabilidad. ¿Ok? Listo, continuemos. En cuanto a los paquetes de las librerías que contiene el JDK, se podría segmentar. Porque en algunas ocasiones necesitamos como un conjunto de paquetes un poco más completo, pero en algunas ocasiones necesitamos un paquete de librerías un poco más liviano. Así que lo segmentan dependiendo de las librerías que tiene Java. En el caso de JEE, Java Enterprise Edition, es como la versión más completa. Con JEE yo podría desarrollar no solo aplicaciones de escritorio, sino que también podría desarrollar aplicaciones ya empresariales con orientación a servicios web, a Java Server Page, servlets y un montón de características más. Pero si nosotros nos vamos a enfocar solo en aplicaciones de escritorio y lo básico de Java, sería suficiente con Java Standard Edition, que es JSE, que esa es por lo general la versión que se descarga para si no vamos a trabajar con soluciones web. Entonces esta sería la versión ideal para nosotros, JSE. De hecho es la versión que por defecto ofrece cuando va a la página de descarga de Oracle. También tenemos como un componente o una segmentación un poco más liviana, que es Java Micro Edition. Java Micro Edition surgió hace mucho tiempo para poder desarrollar para otros dispositivos que no eran computadoras, por ejemplo para dispositivos móviles. Antes con los dispositivos móviles que habían, por ejemplo un BlackBerry o un Motorola o similares, no existía como el sistema operativo Android o iOS, sino que ahí se tenía que desarrollar las aplicaciones utilizando Java Micro Edition, y eso es lo que existía antes. Hoy en día sigue existiendo, sin embargo no tiene el auge como lo tiene ya el desarrollo nativo en Android o el desarrollo nativo en iOS o las aplicaciones híbridas tanto en Android como iOS. Sin embargo, aún así existe la solución, y también no solo está orientada a dispositivos móviles, sino que a otro tipo de dispositivos. Pero esta serie de videos está enfocada prácticamente a Java Standard Edition. Cuando vamos a la página de Oracle y vamos a descargar Java, ahí directamente nos lleva a Java SE, Java Standard Edition, y lo que vamos a descargar nosotros es el JDK. Vamos a descargar el JDK. Y en cuanto a versiones, hoy en día, 2020, la última versión de Java que tenemos es la versión 14. Sin embargo, les recomiendo que cuando vayan a instalar una versión de algún software en su computadora, cuando es software de desarrollo, busquen una versión siempre que diga LTS. Que esto lo que permite es que le dan un soporte ampliado. Así que a esta versión de Java está en continuo soporte, está en mejoras y con un mejor soporte. Así que es menos propensa a fallos. Las últimas versiones probablemente sí tengan las últimas características del entorno como tal. Sin embargo, puede ser propensa a fallos. Así que les recomiendo siempre LTS. De hecho, hasta las mismas páginas recomiendan siempre LTS para cualquier otro software que necesiten. En mi caso, esa es la versión que tengo instalada, la versión 11. Ok, con respecto al JDK, sería más que suficiente para poder desarrollar en Java. Podríamos tomar un editor de texto cualquiera, por ejemplo Notepad de Windows, o un editor especializado como Sublime, Notepad++, o un editor como Visual Studio Code, y empezar a codificar nuestro programa en Java y poder compilarlo utilizando comandos en consola. De hecho, eso lo vamos a hacer antes de comenzar con alguna de estas herramientas que están aquí. Sin embargo, ya para proyectos un poco más grandes no es como muy recomendable utilizar un editor simple. No es recomendable utilizar un editor como bloc de notas, por ejemplo, porque integrar una solución grande sería demasiado complejo.
Así que tenemos que auxiliarnos de herramientas un poco más poderosas como los entornos de desarrollo integrados o especializados para una tecnología en particular, o más conocidos como IDE. En el caso de los IDEs más populares para Java, tenemos Eclipse, NetBeans, serían como de entrada los más populares. También tenemos IntelliJ IDEA, que es como de las soluciones mucho más completas que hay. Y está también JDeveloper. He puesto por aquí Visual Studio Code debido a que es Visual Studio Code no es como un IDE en general, sino que viene siendo como un super editor de código. Es como el editor de código por excelencia hoy en día. Es, por así decirlo, el editor de código. Porque existe Sublime, existe Brackets y existe un montón de editores de código, perdón. Sin embargo, Visual Studio Code ha tenido una gran popularidad debido a la gran cantidad de herramientas, integración y a la fluidez y a lo liviano que es, que lo ha hecho el editor de código por excelencia para cualquier programador. En lo personal es el que estoy acostumbrado a utilizar para cualquier desarrollo. Bueno, menos en Java, sí me gusta más utilizar un editor un poco más especializado como Eclipse. Eclipse es el que manejo más en mi caso. Sin embargo, para cualquier otro tipo de solución en la que trabajo, ya sea para desarrollo web o para cualquier otro tipo de solución, el editor que utilizo es Visual Studio Code. Aquí pues vamos a ver cómo ejecutar o cómo trabajar algún pequeño ejemplo en Visual Studio Code, pero todos los ejercicios que vamos a trabajar van a estar sobre Eclipse. A muchos les gusta NetBeans, sin embargo pienso que NetBeans es un poquito cerrado en muchos aspectos. En el caso, bueno, no sé cómo será hoy en día, no he tenido la oportunidad de travesearlo un poco, pero yo recuerdo que cuando comencé a desarrollar en Java trabajé con NetBeans y NetBeans tenía un editor de interfaces gráficas de usuario utilizando Swing. Sin embargo, era como muy restrictivo a la hora de querer personalizarlo porque bloqueaba ciertas capas del código y un montón de cosas más. Además que la forma en cómo generaba el código pues no me agradaba mucho. Mientras que Eclipse es un poco más libre. Uno puede modificar el código a su gusto, sea como sea. Y es un IDE un poco más liviano que NetBeans. Ok, y de entrada igual se los recomiendo, les recomiendo Eclipse. Igual pueden indagar un poco en NetBeans y ya si se dedican un poco más a Java de una forma más profesional, sí les recomiendo quizá IntelliJ IDEA de JetBrains, que es bastante completo, y también Visual Studio Code ha sacado un montón de extensiones en Microsoft para poder trabajar con Visual Studio Code y últimamente las estaba probando y son muy buenas, muy buenas. Ok, en el caso de Eclipse lo descargan lo buscan en Google, pongan Eclipse Java. No solo pongan Eclipse porque si no les va a mostrar fotografías de un eclipse de sol o eclipse de luna, lo que sea. Entonces descargan la versión de Eclipse básica, Eclipse IDE for Java Developers. Dice que hay una versión más reciente aquí, le vamos a dar clic. Ahí lo descargan en el instalador para su sistema operativo en particular. Y es bastante fácil de instalar como cualquier otra aplicación. Siguiente. Ok, y solo quiero que quede claro que cuando vemos o instalamos solo estas herramientas por sí solas no son Java. Eclipse no es Java, NetBeans no es Java, JDeveloper no es Java, IntelliJ IDEA no es Java. ¿Qué es Java? Java es el JDK. Prácticamente es este paquete. Si solo instalamos el IDE y no instalamos el JDK, no estamos en nada, solo tenemos como un cascarón, pero el núcleo, lo que se encarga de compilar y ejecutar los programas en Java es el JDK, en conjunto con el runtime y la Java Virtual Machine. Pero las herramientas que tenemos aquí prácticamente son para facilitarnos el trabajo. De entrada nosotros vamos a trabajar con un editor básico, inclusive creo que voy a utilizar Visual Studio Code aquí para este primer Hola Mundo, que recuerden que un Hola Mundo es un pequeño programa que visualiza la salida un mensaje de salida en cualquier lugar.
Y de entrada aquí en esta computadora no tengo como un editor más liviano, un poco más simple. No tengo como un bloc de notas porque estoy aquí en Mac. En Mac no tengo como un editor así simple. Así que voy a optar por utilizar Visual Studio Code y vamos a desarrollar nuestro Hola Mundo. Luego de desarrollar nuestro Hola Mundo utilizando un editor simple, vamos a utilizar un editor un poco más completo como Eclipse. Y de ahí en adelante es el que vamos a utilizar para todos los ejercicios que hagamos de aquí en adelante. Esta serie de videos está orientada a aprender conceptos básicos de programación en Java. Por ahí tengo otros videos un poco más avanzados orientados al desarrollo de interfaces gráficas utilizando JavaFX y también orientada al desarrollo de videojuegos, que son más que todo para introducir los conceptos básicos de videojuegos, no desarrollo de videojuegos de forma profesional, pero sí ayuda bastante a entender muchos conceptos de programación para videojuegos. ¿Ok? Así que ya para antes de ponernos a programar nuestro Hola Mundo, veamos qué características o qué se puede desarrollar con Java. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Más adelante vamos a explicar qué es eso de programación orientada a objetos y todas las características que tienen ese tipo de lenguaje de programación. Pero en Java nos permite la programación orientada a objetos y desarrollar para dispositivos móviles, ya sea con Java Micro Edition o Java con Android. Nos permite trabajar aplicaciones en red con networking utilizando sockets. Nos permite hacer aplicaciones multihilos o threads. Nos permite crear aplicaciones que se conecten a bases de datos como MySQL, Oracle, SQL Server, etc. Nos permiten desarrollar aplicaciones de escritorio, desktop. También nos permite desarrollar aplicaciones en consola, no hay ningún problema con eso. Nos permiten desarrollar aplicaciones web bastante completas y robustas, o inclusive la parte del backend y en algunos casos la parte del frontend utilizando Java Server Pages o Java Server Faces. Y es multiplataforma, lo que mencionamos hace un momento, que se puede utilizar el mismo programa para diferentes sistemas operativos. Ahora sí, vamos con nuestro Hola Mundo. Vamos a tratar de entenderlo aquí y luego lo vamos a typear en algún editor. Analicemos este código. Este código se guardaría en un archivo con el nombre holamundo.java. Las extensiones de código fuente de archivos Java es .java. En el caso de C++ son CPP, en el caso de C son .c. ¿Ok? Bien, analicemos la estructura de este Hola Mundo. Podríamos observar aquí que en el caso de los comentarios para múltiples líneas se utiliza pleca asterisco y asterisco pleca. Y para una sola línea se utiliza pleca pleca, al igual que en C y C++. En el caso de toda la lógica de algún programa en Java, tiene que estar ubicada dentro de una unidad especial, la cual vamos a denominar clase. De momento es la única referencia que vamos a tener al concepto de clase, pero más adelante vamos a ir aclarando el concepto como tal, ya que va un poco más allá y es como el centro de toda la programación orientada a objetos. Pero de momento nosotros el concepto de clase prácticamente va a ser una unidad en la cual debería de estar cualquier instrucción Java. ¿Ok? No puedo tener una línea de código fuera de una clase. ¿Qué más podríamos mencionar con respecto a la definición de una clase? Primero, tiene un modificador de acceso, este que dice aquí public. Hay otros, pero de momento vamos a dejar ese que está ahí. Luego la palabra reservada class, que viene siendo la palabra clave para poder definir una clase. Luego el nombre de la clase. En el caso del nombre de la clase en Java, tiene que coincidir exactamente con el nombre del archivo. Así como está aquí, tanto minúsculas como mayúsculas. Si aquí pongo hola en minúscula y en el archivo es H mayúscula, entonces mostraría un error. Tiene que ser idéntico. Luego, entre llaves va el contenido de la clase, que de entrada lo que tenemos es un método o una función main. El concepto de métodos o funciones me imagino que ya lo manejan ustedes de algún lenguaje de programación. Recuerden que un método o función
El objetivo es encapsular cierta lógica o ciertas instrucciones y ese método podríamos llamarlo repetidas veces desde cualquier lado. El concepto de divide y vencerás. Dividir el código en diferentes unidades y esas unidades podríamos llamarlas desde cualquier otro lado. Ese es un método o una función. En el caso de Java tenemos un método bien importante, creo que el más importante de todos es el método main o método principal. Prácticamente el método main es el primer método que se ejecuta en Java. Prácticamente es el punto de partida. Es lo primero que se ejecuta. Y la sintaxis del método main tiene que ser bastante puntual y tiene que ser tal y como está aquí. Tiene que ser público, tiene que ser static. Void es el tipo de dato de retorno. Ya más adelante vamos a hablar de las funciones y vamos a ver del tipo de dato de retorno de qué se trata. En este caso es retorna vacío, no retorna nada. Imagino que si trabajaron en C o C++, podrían poner int main que retornaba un entero, pero aquí no retorna nada. Así que no existe la palabra returned aquí dentro de este bloque. Y el método main tiene un parámetro, que ese parámetro se llama args, que hace referencia a argumentos. Y ese parámetro es un arreglo de cadenas, string. String es un tipo de dato especial que vamos a ver más adelante para trabajar con cadenas. Con respecto a otras palabras claves como static, más adelante vamos a ver de qué trata y qué tiene de especial. Pero de momento lo que nos interesa saber es que este es el punto de entrada o el punto de inicio de cualquier aplicación en Java, el método main. Y la sintaxis tiene que ser tal y como está ahí. ¿Puedo poner el main en letra mayúscula? No, no se puede. ¿Puedo omitir el parámetro o este parámetro de args? ¿Lo puedo omitir? No, no se puede. ¿Puedo quitarle los corchetes? No, no se puede. ¿Puede ser en vez de public, private o otro modificador de acceso? No, no se puede. ¿Puedo quitarle static? No. Tiene que ser exactamente como está ahí. Esa es la sintaxis del método main. ¿Ok? Luego, entre llaves viene todo el cuerpo de nuestro programa. Y en este caso solo tiene una línea que es system.out.println. Hola mundo. Viene siendo como el método para poder imprimir un texto en la consola y el texto que está poniendo es hola mundo. System.out.println. En el caso de println es un método, out es un objeto. Más adelante vamos a ver el método del concepto, el concepto de objeto, y system viene siendo como una clase. La clase que hace referencia al sistema. Igual más adelante vamos a profundizar un poco en todo esto. Listo, esa es la estructura de un programa en Java. ¿Qué peculiaridades o qué detalles podríamos tomar en cuenta a la hora de programar en Java? Y es en cuanto a los estándares. En cuanto a los estándares más que todo de sintaxis, de nomenclatura, de buenas prácticas. ¿Y qué podríamos mencionar? En el caso de los nombres que se le asigna a una clase, el estándar que se utiliza es camel case. Camel case es como camello. Sería como la traducción de camel es camello. Y lo que hace referencia es a las jorobas de un camello cuando utilizo letras letras en mayúscula. Este vendría siendo una joroba y la M sería otra joroba. A ese estándar cuando utilizo para cada palabra la primera letra en mayúscula y sin nada que lo separe, sino que me doy cuenta cuando es otra palabra, cuando esa otra palabra comienza en mayúscula, se llama camel case. Y particularmente este se llama upper camel case porque la primera comienza en mayúscula. ¿Ok? Y en el caso de los métodos como main, sí se utiliza camel case, pero lower camel case. Lower es de minúscula. Así que la primera palabra comienza en minúscula. Así que si tuviera otra palabra main aquí, esa palabra tendría que comenzar con mayúscula. Entonces es el estándar que se utiliza para los métodos y para las variables también se utiliza ese estándar que comiencen siempre con minúscula. Los únicos elementos que tienen que comenzar con mayúscula en Java es las clases. Pero esas son convenciones. No significa que si lo pongo en minúscula va a estar mal. ¿Ok? Lo que puede hacer es que le puede dar un derrame facial a algún programador al ver su código, pero nada más, pero no va a fallar.
Es más que todo un estándar, son buenas prácticas. Ok, lo que vamos a hacer ahora es tomar este código o escribirlo en un archivo y poder ejecutarlo. Así que, ¿qué vamos a utilizar para poder codificar? Vamos a utilizar, en mi caso voy a utilizar Visual Studio Code. Voy a abrirlo por aquí, VS Code. Y ustedes podrían, sí les recomendaría que ustedes, si tienen un editor un poco más liviano, como en el caso del blog de notas, como en el caso de Gedit, en el caso de Linux o similares, se los recomiendo solo para que tengan la experiencia de que es un archivo completamente plano. Así que voy a crear un nuevo archivo y en ese archivo vamos a programar, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es guardar este archivo. Lo vamos a guardar con extensión .java. Voy a elegir alguna carpeta en particular. Pueden elegir la carpeta de su preferencia. Sí les recomiendo que tengan todos sus ejercicios muy bien estructurados para que puedan estudiarlos luego. Entonces al archivo le voy a poner hola mundo.java. Esa sería la extensión. Listo. Ahora vamos a poner manos a la obra. Vamos a comenzar a codificar. Voy a omitir los comentarios. Sería public static. Bueno, primero el nombre de la clase, ¿verdad? Public class. El nombre de la clase, que es hola mundo, tal y como estaba en el documento. Abrimos llave. Tiene que coincidir hola mundo con esto que tenemos aquí. Luego vamos a poner public static void main string args, que sería el parámetro string args. Ok, y aquí abrimos llaves y aquí va la lógica de nuestro código. Y lo que vamos a hacer aquí sería system.out.println y aquí vamos a poner el texto hola mundo. En el caso de los textos tienen que ir entre comillas dobles. Entre comillas sencillas solo sería un carácter. Pero ya texto completo sería entre comillas dobles. En cuanto a la sintaxis que tenemos aquí, ya el editor que estoy utilizando, que se llama Visual Studio Code, ya la colorea, identifica que se trata de un programa en Java y ya la colorea de esta forma. Ustedes pueden intentar en cualquier otro editor. Y como les dije desde hace un momento, es que si utilizan un bloc de notas para este primer ejercicio, pues mucho mejor, porque se siente más limpio el ejercicio. Porque aquí ya está un poco sucio de ciertas cosas que ya el editor está empezando a marcar. Por ejemplo, ¿por qué me marca aquí esto como con una advertencia? ¿O qué es esto de run debug? ¿Por qué me aparece aquí? Es porque ya tengo instalado en este editor ciertas cosas para trabajar con Java, que las voy a explicar un poco más adelante. Pero si guardan este programa con un editor cualquiera, no hay ningún problema. Si están utilizando un bloc de notas como el de Windows, asegúrense de que el nombre de la extensión sea .java y cuando le dan guardar, que no lo guarde como txt, sino que le dan all files, que lo guarde con una extensión personalizada. Listo, entonces si vamos a la carpeta donde lo guardó, aquí está holamundo.java. Ahí está el archivo. Ahora, ¿cómo le hago para ejecutarlo? Si ustedes trabajaron con C o C++, ustedes utilizaban un IDE o algún editor en el cual solo le daban el botón de play o ejecutar y les ejecutaba el código. Pero en este caso vamos a optar por una ejecución manual. Luego es que vamos a utilizar un IDE y el IDE se va a encargar de ejecutar nuestro programa y de ejecutar los comandos que nosotros vamos a hacer en este momento. Según lo que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es compilar nuestro programa. Nosotros, si ya venimos de programar en algún editor o un IDE en específico, estamos acostumbrados a darle play. ¿Y qué pasa cuando le da ese botón de run o play? Lo que pasa es que compila. ¿Qué es compilar? Lo que hace el proceso de compilación es generar un nuevo archivo. Eso es lo que hace la compilación. Cuando yo digo voy a compilar, lo que pasa es que el código fuente que yo tengo, este código fuente que yo tengo aquí, lo convierte a otro archivo nuevo
que ese archivo nuevo está en otro formato, de tal forma que ese código que generó ese nuevo archivo lo va a entender el sistema operativo. Eso pasa, por ejemplo, si compilamos en C o C++. Nos genera un nuevo archivo que ese lo va a entender el sistema operativo, entonces nos genera ya directamente el lenguaje máquina en el caso de C o C++. En el caso de Java, nos genera un archivo con extensión .class, que a ese código que se genera se le conoce como bytecode o código intermedio. ¿Por qué se le llama código intermedio? Porque no es lenguaje máquina lo que me genera. En el caso de Java, el código que me genera es un código intermedio porque quien lo va a ejecutar es la máquina virtual de Java. Lo va a ejecutar este componente de aquí, Java Virtual Machine. ¿Ok? El .class lo va a ejecutar el Java Virtual Machine. Y esto es lo que hace que nuestro código sea portable, que este archivo generado puede ejecutarlo la máquina virtual de Java y puede ejecutarlo en cualquier otro sistema operativo. Entonces vamos a hacer el proceso de compilación primero. Vamos a ejecutar este comando javac desde la consola. Obviamente tendríamos que estar en la misma carpeta donde está nuestro archivo. Entonces, en mi caso voy a abrir una terminal. Ustedes podrían abrir un CMD de Windows o una consola de Linux, como sea. Aquí yo ya tengo mi consola. Recuerden que para poder navegar entre carpetas utilizan cd y el nombre de la carpeta de Change Directory y ponen el nombre de la carpeta, ¿verdad? Esos son comandos básicos de Java. Perdón, para trabajar en consola. Aquí está. Y pongo cd y el nombre de la carpeta. En mi caso veamos, vamos a listar las carpetas. Puedo utilizar ls para listar. Si estoy en Mac o en Linux utilizo ls. Si estoy en Windows utilizo dir para ver el listado de las carpetas. En mi caso la ruta completa está aquí en documentos, una, programación 2, 2023, ejercicios. Ahí está. Entonces voy a navegar de una en una. Claro, si ya son desarrolladores un poco más experimentados, ya podrían omitir todo esos pasos, sino que directamente arrastrar la carpeta aquí. En el caso de Mac lo hace fácilmente, pero lo voy a hacer paso a paso por si no están, por si están apenas aprendiendo a programar. Entonces vamos a poner cd documents, que sería este de aquí, documents. Luego vamos a ver qué tenemos aquí, ls, y necesito entrar a esta carpeta, una, cd, una. Ya estoy en esa carpeta, listamos los archivos ls, recuerden en Windows es dir. Luego en programación 2, ya estoy ahí, ls, veamos, tengo una carpeta que dice 2023, cd 2023, luego ls y aquí están ejercicios, cd ejercicios. Recuerden que estoy entrando carpeta por carpeta únicamente para ejemplificar, pero ustedes pueden hacerlo directamente todo. Luego, si ejecutamos ls, ahí está nuestro archivo holamundo.java, que es el que está aquí. Es el que vamos a compilar. Así que vamos a utilizar un comando que se llama javac y luego el nombre del archivo con la extensión .java, que se llama holamundo.java. Listo. Presionamos Enter y ya pasó por el proceso de compilación. Hay algo que tenemos que tener en cuenta al momento de compilar, y es que para que funcione el comando javac, primero tiene que estar instalado el JDK. Si no tenemos instalado el JDK, aquí va a mostrar un error. Segundo, tenemos que tener, si estamos en Windows más que todo, tendríamos que tener configurado algo que se llama las variables de entorno. Estas variables de entorno prácticamente le indican al sistema operativo dónde están ciertos programas. En este caso, le indicamos al sistema operativo dónde está el comando javac. Porque puede darse el caso de que tengan instalado el JDK y no les funcione el comando y le dice que javac no es un comando reconocido. Entonces lo que tienen que hacer es configurar las variables de entorno. No voy a hacer ese proceso de configurar las variables de entorno porque no estoy en Windows. Creo que en Mac hay una alternativa para configurarlas, pero creo que ya lo hace automáticamente, así que me funcionó a la primera el proceso de compilación. Pero en la descripción de este video les voy a dejar algún tutorial o algún documento externo para que ustedes puedan configurar las variables de entorno si no les funciona este comando javac.
y me generó un archivo .class. Si yo intento abrir este archivo utilizando Visual Studio Code, no va a tener un formato legible. Vamos a arrastrarlo aquí y dice que no se puede visualizar porque no tiene una codificación soportada. Vamos a decir que lo abra de todas maneras y algunas cosas sí son legibles, pero de ahí lo demás no es para nada legible. Este es el bytecode, este es el código intermedio. Eso es lo que va a entender la Java Virtual Machine o la máquina virtual de Java. Y por el momento el proceso que hicimos fue de compilación. Lo que hicimos fue generar el archivo .class. Eso fue lo que hicimos. Pero ahora lo que necesitamos hacer es ejecutar el archivo class que se generó. Ese es el que vamos a ejecutar en realidad. Ese es el archivo que nos debería demostrar el texto hola mundo en la consola. Entonces vamos a ejecutarlo utilizando el comando java y el nombre del archivo .class, pero solo hay que tener cuidado que al ejecutar el comando java no le vamos a poner la extensión. No le vamos a poner la extensión, sino que quedaría directamente así como está aquí, java y el nombre del archivo. Entonces vamos a hacer eso. Java hola mundo. Enter y aquí está la salida. Sin ningún problema. Recuerden que si estos dos comandos java c o java no les funciona, entonces significa que o no tiene instalado el JDK o no tiene configuradas las variables de entorno, y voy a dejar el documento aquí en la descripción para que puedan hacerlo. En el caso del texto que me muestra aquí, digamos que yo quisiera modificar mi programa, vamos a modificarlo aquí. En vez de poner hola mundo, vamos a poner hola Juan. Lo guardo y ¿qué tendría que hacer? ¿Qué pasa si yo ejecuto java hola mundo? Sigue diciendo hola mundo, es decir, como que no tomó los cambios. Esto es prácticamente porque seguimos ejecutando el mismo archivo .class que nos generó. Seguimos ejecutando este. Pero tenemos que volverlo a generar porque hicimos un cambio. Tenemos que volver a compilar. Así que cada vez que hagamos un cambio tenemos que compilar. Javac hola mundo.java. Ahí lo compila, vuelve a sustituir el archivo .class y vamos a ejecutar ahora nuestro archivo .class generado utilizando java hola mundo. Y ahí está el resultado. Simple. Y de esta forma sería suficiente para poder programar un editor cualquiera, un editor, un notepad y una consola para utilizar los comandos javac y java. Hay otros comandos ahí especiales para poder empaquetar una solución en Java y generar un archivo con extensión .jar, que sería el archivo que se va a llevar a cualquier sistema operativo para poder ejecutarlo. Sin embargo, eso lo vamos a hacer después. Y bien, hemos comenzado ya con nuestro hola mundo. Ya de aquí en adelante lo que nos resta es comenzar a trabajar con algún IDE. Vamos a comenzar a trabajar con Eclipse y vamos a hacer también un montaje de un proyecto en Visual Studio Code solo para que quede ejemplificado si ustedes gustan utilizarlo. Pero de entrada, para nosotros que venimos comenzando a trabajar con Java, lo que les recomiendo es trabajar con Eclipse, que es como de las herramientas por excelencia para trabajar con Java. ¿Ok? Esto sería todo por este primer video. Nos falta mucho por aprender, pero vamos poco a poco. De momento nos quedamos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.